Bienvenidos. Estamos en un ciclo de charlas nuevo, de salud mental en este caso. El tema que vamos a hablar hoy es el autocuidado con el licenciado Bruno Silva, sobre el autocuidado, que tiene mucho que ver con descansar, dormir bien, priorizarse, entender que la cabeza y el cuerpo no son máquinas y que eso es muy importante para toda la situación por la que estamos atravesando siendo estudiantes en este contexto tan raro de pandemia, cuarentena, el encierro, todo el estrés. Bueno, ahí voy viendo que se van sumando. Pido disculpas porque la conexión no es la mejor un día tormentoso como hoy. Así que bienvenidos todos los que se van sumando. Si pueden comentarme si se escucha bien, si se ve bien ahora. Antes, por lo que entiendo, estaba un poco trabado. Bienvenidos todos los que van llegando. Bueno, estamos en un ciclo de charlas. Let's talk about salud mental. Es el topic de este ciclo. Gracias, Lu, por decir que está todo ok. Buenísimo. Bueno, salud mental, en este caso, el encuentro de hoy con Bruno Silva sobre el autocuidado. Nosotros venimos siguiendo las publicaciones que va haciendo Bruno hace un tiempo y él tiene como una sección que es sobre autocuidado justamente, sobre la importancia del descanso, de dormir bien, Bueno, muchas gracias por decirme que se escucha bien. Ahí lo veo a Bruno que está ahí en el vivo. Así que ahora lo vamos a sumar. Todas las cosas importantes. Hola a todos los que están viniendo. Bienvenidos. Hola, Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien, acá, luchando con la conectividad, pero todo bien. Está complicado porque el clima no acompaña, pero bueno, le No, ponemos onda. y obvio, ¿vos todo bien? Todo bien, por suerte, también. Con la conectividad por ahora bien, pero bueno, el clima este que te atraviesa, ¿no? Te tira un poquito para abajo. Va, más o menos, pero bueno, en general sí. Mar del Plata, en pocas palabras. Es verdad, Mar del Plata. Claro, pues me olvidaba que ahí me acordé que somos de Mar del, porque a veces hago Somos de con acá. gente que es de acá y no me entienden. Sí, Universidad Nacional. Claro que sí, la UNMDP, representando. Bueno, buenísimo. Ahí esperamos un poquito que se sume un poco más de gente. Como estaba diciendo, este ciclo de charlas sobre salud mental. Este encuentro es sobre el autocuidado. Estamos con Bruno Silva. Mientras se va sumando gente, explicamos un poquito los temas que vamos a tratar, que es la importancia del descanso, de dormir bien, que es algo fundamental para los estudiantes, y también cómo nos está atravesando ahora el tema de la cuarentena, el encierro, ¿no? Y cómo pudo haber afectado eso. El tema de priorizarse y no estar ahí con las exigencias académicas en primer lugar, que nos afecta tanto hacer eso. Si querés, Bruno, te doy el pie para que te presentes, hables un poco de vos y después ya arrancamos. Bueno, dale, muchas gracias. Mi nombre es Bruno, soy licenciado en psicología, también soy docente e investigador por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, como mencionabas vos, tengo bueno, este espacio en Instagram en el cual intento divulgar contenido que me parece interesante desde una perspectiva de salud mental, derechos humanos, perspectiva de género eh, y obviamente perspectiva de salud mental. Así que en ese sentido, bueno, me parece que la temática de los autocuidados es muy importante porque estamos atravesando
bueno, no solo por el confinamiento, digamos, ¿no? Estábamos atravesando una época sociohistórica en la cual la cuestión del autocuidado a veces se pierde de vista o no la tenemos tan presente como quizás sería conveniente, lo cual hace que naturalicemos y acarriemos muchas conductas o, qué sé yo, prácticas que al final de cuentas son más iatrogénicas que beneficiosas, o sea, son más dañinas que beneficiosas. Así que eso como pequeño puntapié para decir desde dónde vamos a estar hablando hoy. Buenísimo. Sí, en principio era esa la idea, definir qué es el autocuidado y su importancia, ¿no? Y después también que se puede hacer una diferenciación entre mente y cuerpo, como que se puede abordar de diferentes lugares, diferentes focos. Así que, entonces eso, a ver, la definición de autocuidado, ¿cuál sería y por qué es importante? Bien, en principio te voy a decir que entiendo yo por autocuidado, más allá de las definiciones, porque bueno, como siempre, cada quien tiene su interpretación singular. Yo creo que con lo del autocuidado, y esta es una buena aclaración a tener en cuenta antes de empezar a desarrollar, sucede un poco como con las problemáticas de el amor propio que hoy en día circulan tanto. Si hablamos de una perspectiva de derechos humanos, crítica, salud mental y género, digamos básicamente interseccional, cuando hablamos de autocuidado no es, bueno, me cuido yo, me preocupo solo por mí mismo, por mí misma, y ya está, ni tampoco el autocuidado es algo que las propias personas muy fácilmente pueden empezar a autoimpartirse sin algo de colaboración del entorno, o sin bastante colaboración del entorno. El entorno serían tanto otras personas como también las condiciones físicas, materiales necesarias para que cualquier persona pueda pensar en cuidarse o en generar mejores prácticas. O sea que en primera instancia esto, el autocuidado tiene que ver con, si fuéramos una perspectiva más sociológica, lo que Foucault diría prácticas de sí o prácticas de instrumentación de la libertad, de percepción del propio cuerpo, de percepción de el propio estado en cuanto a mi salud mental y los intentos de ir viendo dónde están desequilibrios en los cuales yo pueda ir operando y tratando de rellenar esos vacíos que quedan y por ahí nos hacen sentir malestar o nos hacen sentir como que algo nos está faltando constantemente. Ahora, eso representaría el autocuidado, pero insisto, el autocuidado también implica que somos seres sociales y que vivimos en comunidad y que requerimos de las otras personas y que todo el tiempo nuestras intervenciones y acciones están leídas por los demás y también las acciones de los demás están leídas por nosotros y generan efectos en nosotros. Entonces el autocuidado no lo vamos a tomar desde una perspectiva individualista, ¿sí? Como esto de, bueno, yo me arreglo para yo estar bien y no me importan los demás y me cago en los demás, sino el autocuidado como decir, teniendo en cuenta todo esto que mencionábamos, ¿qué puedo hacer yo ahora sí, digamos, para mejorar un poco mis propios elementos que después voy a poner en juego, o mientras tanto voy a poner en juego en la relación con los demás? Eso es en cuanto a lo que sería el autocuidado. Como decía, este paralelismo que se puede trazar, si tenemos una perspectiva crítica con el amor propio, cuando la gente menciona el amor propio como una exigencia o un mandato que las propias personas tienen que generar, sin tener en cuenta que vivimos en un mundo que hace todo lo posible por impedir que la gente se quiera. En este caso diríamos que el mundo hace todo lo posible por impedir que la gente se cuide también, individual y colectivamente, digamos, ¿no? Entonces es importante aclarar que lo vamos a ver desde ese posicionamiento. No sé si quedó más o menos claro o si te quedó, si algo no se entendió, avísame y lo retomamos. Por mí está re claro, podemos esperar a ver si hay algún que otro comentario acá en el vivo. Para mí todo estuvo claro. Bueno, del tema lo vamos retomando después. Y había otra Sí, pregunta que obvio. habías hecho y me la olvidé. O algo Bueno, más que sí, había. era entonces la importancia y que se podía desglosar en mente y cuerpo. Bueno, eso también es importante, ¿no? Personalmente yo no suscribo a posturas dualistas. Lo que planteamos con una separación de mente y cuerpo tiene un basamento en el dualismo cartesiano, digamos, ¿no? Por un lado está la res cogitans y por otro lado está el cuerpo, digamos, ¿no? La sustancia pensante y por otro lado el soporte físico.
Yo, si bien pienso que obviamente las personas tenemos distintas instancias o dimensiones, y cada dimensión tiene sus particularidades, no es que yo lo diga, sino la lectura a la que yo suscribo es una lectura más integral. ¿Sí? ¿Integral en qué sentido? En los entrelazamientos que se dan en nuestro ser cuerpo, nuestro ser mente, nuestro ser social, nuestro ser afectivo. Entonces, en ese sentido, yo más que separar mente y cuerpo, que creo que es lo que suele suceder y es uno de los grandes errores, porque es lo que a veces genera un desmedro de la salud mental en beneficio de la salud física, digamos, un gran desbalance en ese sentido. Más que una separación de la mente y del cuerpo, yo pienso y adscribo a una lectura integral, como por ejemplo la plantea la ley de salud mental, que nos va a decir, la salud mental es un constructo complejo y multideterminado, es decir, situaciones que tienen que ver con mi físico, con condiciones materiales, económicas, sociales, etcétera, inciden en mi salud mental. Entonces, no es que somos mentes que van caminando o que van volando por ahí, o cuerpos que van caminando así como si fueran máquinas y que solo son el soporte de lo mental. Yo por lo menos lo elijo pensar integralmente. Entonces, cuando hablemos de autocuidado, vamos a ir viendo que muchas veces este límite entre si estoy cuidando el físico o estoy cuidando la mente no es tan claro. ¿No? No hay fronteras tan claras como a veces creeríamos. Doy un ejemplo muy breve, después lo desarrollamos, pero, por ejemplo, muchas veces se pregunta, bueno, ¿cómo cuidamos la salud física? Durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio. ¿Y cómo cuidamos la salud mental? Durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, por ejemplo, entre otras cosas, pero quiero decir, ahí cuándo delimitamos hasta qué punto es de lo físico, hasta qué punto es de lo mental. Quizás es innecesaria esa distinción, ¿no? Eso pienso yo. Claro, está bien, sí, sí. eh, Está buena, está claro también esa, la no distinción porque es algo más integral. Leo algunos comentarios. La famosa frase de mente sana, mens sana, corpore sano, me decía mi abuelo. Claro. Claro. Bien, bueno, ahora pasamos un poquito a lo que es el momento del estudio y de rendir exámenes. Estamos todos más o menos ahí en la misma semana de parciales. Entonces, y hablando de esto, de la importancia de dormir bien, ¿cuántas horas podría decirse que es dormir bien? También tomarse descansos a lo largo del día, a lo largo de ese día de estudio, esa tarde de estudio que hacemos. Bien, en ese sentido, digamos, lo de cuántas horas cada persona necesita es muy singular. Digamos, diríamos que en general, entre 6 y 8 horas es lo que las personas suelen dormir. Menos o más que eso puede ser contraproducente. Pero también hay organismos que funcionan de otra manera mucho más, no sé, activa, por así decirlo, y requieren menos horas, u organismos que van como a otro ritmo y pueden dormir más. Ahora, en cuanto a esto de la situación en cuanto a las prácticas de estudio, me parece súper importante tener algunas cosas en cuenta. Primero eso que pone ahí, justo lo estaba viendo, ¿no? Lucía Pinciaroli. ¿Dormir bien es solo dormir cantidad de horas? No, evidentemente, por eso decía esto, ¿no? Ni dormir más ni dormir menos, y más allá de la cantidad del sueño, la calidad del sueño. Lo que es importante es tener en cuenta cuestiones referidas a lo que en psicología se va a llamar higiene del sueño. ¿Qué sería la higiene del sueño? Toda una preparación previa para dejar el escenario lo más propicio posible para que el momento del sueño sea de verdadero descanso, ¿no? Hay algunas cuestiones que se pueden hacer como para intentar favorecer a nuestra cabeza a que pueda descansar un poco más. Tengamos en cuenta lo siguiente, siempre que vamos a tomar algún indicador, tenemos que ver la situación que está atravesando la persona. O sea, si estamos hablando de una época de parciales, diría que casi adaptativamente la persona va a estar más acelerada, o en general, ya esto incluso biológicamente, más adrenalina y demás va a estar circulando por su cuerpo, por lo cual la persona puede tener un poco más de nerviosismo de lo habitual, o estar un poco más pasada de rosca, como se suele decir. Pero, en cuanto al sueño, ¿qué es lo importante? Primero, tratar de cuando me voy a dormir hacer una verdadera desconexión de la rutina, o sea, de lo que vengo haciendo previo. No estudio hasta que no doy más y después me paso a la cama y estoy en la misma, sino trato de, volviendo a esto del cuerpo y la mente, ¿no?
registrar un poco el peso que llevo sobre el cuerpo, registrar un poco la postura, digamos, ¿no? Esos dolores que a veces vamos naturalizando, pero que tienen que ver con estar mucho tiempo sentado y demás, o sea, tratar de relajar un poquito el cuerpo y acordarse de esa parte tan importante para nosotros. Por otro lado, esto dependerá para cada quien, pero en muchos casos, volviendo a los atravesamientos de la época, nos vamos a dormir con el teléfono celular y constantemente, previo a dormir, consultamos las redes sociales, por ejemplo, o redes sociales como esta misma Instagram, la cual, por sus propias características inherentes, tiene la esencia de la superficialidad y del frenetismo, digamos, ¿no? Se trata de estímulos muy frenéticos, muy saltatorios, muy dinámicos, que nos predisponen a la ansiedad. Nos predisponen primero, bueno, esto de la dependencia, y nos predisponen un poco a la intranquilidad, a la expectativa, al estar como siempre esperando que algo suceda, y al no poder concentrarnos demasiado en algo, sino verlo lo suficiente, pero sé que pronto va a venir otra cosa, digamos, ¿no? Como que adaptativamente nos acostumbramos a que nuestra atención tiene que ser mucho más intermitente que sostenida. Eso después lo vamos a retomar en cuanto al estudio, pero hablando específicamente del sueño, además de poder bajar un poco los cambios del cuerpo antes de acostarnos, sería interesante antes de dormir o cuando nos disponemos a dormir, poder tratar de apagar un poco las pantallas, digamos, ¿no? O si vamos a acceder a algún estímulo porque quizás no puedo dormir en silencio o porque quizás no puedo dormir en oscuridad o lo que fuera, cosa que a mucha gente también le pasa, y quizás profundizar en eso es mucho más largo, pero digo, me puedo poner un estímulo pero que por lo menos sea estable, que no me altere, entonces por ahí me pongo un podcast, por ahí me pongo el ruido de una lluvia, por ahí me pongo algo que me hace bien escuchar, pero por lo menos es, por ejemplo, auditivo, ¿no? Lo audiovisual, que es como totalmente bombardeándonos de estímulos. Esos son dos aspectos fundamentales. El poder cortar con lo que vine haciendo y poner un freno antes de acostarme, y el poder apagar un poco estos estímulos que siempre me invitan a ver más y a distraerme y a preocuparme. ¿Qué pasa también? En situaciones de estudio, por ahí yo me acuesto y por ahí mi sueño no va a ser el mejor. Eso depende de cada persona, pero diríamos que en situaciones de estudio no es algo que sea muy inesperado ni que sea algo analizable como patológico, digamos, ¿no? Evidentemente. Pero por eso, bueno, ahí mencionaban, por ejemplo, la meditación, la respiración, digo, cualquier ejercicio que a nosotros nos pueda ayudar como a dejar la mente un poco, no en blanco, porque nunca está en blanco y no debe estar en blanco, pero un poco más tranquila, un poco más predispuesta a descansar. No es sencillo y mucha gente por ahí no está acostumbrada a hacerlo, pero, y eso ha pasado en la cuarentena, mucha gente en la cuarentena ha descubierto que podía hacer yoga, que podía hacer meditación, que podía hacer respiración, entonces yo eso siempre trato de recomendarlo. A algunas personas les embolará, pero bueno, para quien lo haga eso suma mucho, claro, porque a veces también pasa eso, nos aquejamos de algo, pedimos consejos o soluciones, pero cuando nos dicen, bueno, hacete esto, ponete una pequeña meditación antes de dormir y apagar el teléfono, no, ni ahí, y no lo hacemos. Bueno, hay que ceder algo para lograr algún cambio, eso siempre. Pero en principio eso en cuanto a el sueño. Ahora, si querés, hablamos un poco del momento del estudio, pero no sé si en cuanto a esto del sueño querías hacer alguna pregunta, o alguien quería hacer alguna pregunta, o no se entendió algo. Ahí estaba viendo los comentarios, había una pregunta, dice, ¿cómo hago para no soñar con el trabajo o la facu? ¿Hay algo para hacer previo a dormir? Y ahí por eso ahí se respondían entre ellos de la meditación, ejercicio de respiración. Claro, qué tema el de soñar con lo que estuviste haciendo todo el día, sea el trabajo o sea Bueno, la facultad. eso tiene que ver con la problemática de la sobreadaptación, digamos, ¿no? Es cuando estamos demasiado adaptados a este sistema, a este mundo. Entonces, como las lógicas actuales de este sistema, y hace bastante tiempo, pero hoy mucho más exacerbadas, se basan sobre el criterio de la productividad, no es casual que hasta en los sueños pensemos que tenemos que producir, digamos, ¿no? O incluso preocuparnos porque no estamos produciendo. Hay mucha gente a la que dormir determinada cantidad de horas le da culpa, o a la que tener momentos de ocio le da culpa, entonces intenta hacerlo pero no lo puede disfrutar. Entonces vivimos en un momento de gran sobreadaptación.
¿Cuáles son soluciones posibles? Y bueno, digamos, para lidiar con esto, un poco lo que mencionábamos. Toda práctica que me permita poner un freno, instalar un silencio, aprender a bancarme el silencio, cosa que hoy en día para muchos es imposible, es insoportable, y un poquito, digamos, llevándonos para ese lugar, podemos, aunque sea, volviendo a esto de las prácticas de sí, robarle algunos espacios a esa parte de nuestra cabeza que nos pide constantemente que demos más. Pero yo diría que en estos ritmos en los que vivimos, lo extraño sería que no soñemos con el laburo o que no soñemos, no sé si no soñemos con el laburo, pero que no estemos como muy alerta al dormir y al despertar, digamos, ¿no? Me duermo pensando todo lo que tengo que hacer en la semana, me despierto pensando que me desperté tarde o que se me pasó la alarma, me fijo y no, falta una hora para que se prenda la alarma, pero ya me quedo despierto y no me puedo dormir, digo, o me duermo y me levanto 5 veces. Digo, eso, volviendo a esto del autocuidado, que no puede leerse desde lecturas individuales, no son problemas individuales, esos son efectos de los entornos en los que vivimos y de los escenarios en los que estamos habitando, porque no puede ser que individualmente a todas las personas nos pase más o menos lo mismo. Entonces, de vuelta, digamos, si tuviéramos que ir más a lo profundo, ¿por qué sueño todo el tiempo con el trabajo? Y bueno, habría que ver qué representa ese trabajo para mí, o ese estudio, o esa carrera para mí. Fíjate esto, se llama carrera, ¿no? O sea, ya ahí lo estamos diciendo todo, y lo vivimos como una carrera. Pero digo, para no ramificar tanto los temas, esto, digamos, toda práctica que a mí me permita instalar una pausa, instalar una demora, en contraposición a la lógica de la urgencia que impera hoy en día, que es todo tiene que ser ya. Las historias son ya, las redes sociales son ya, y entonces yo tengo que estar todo el tiempo listo y lista, preparado, anticipado, anticipada a lo que suceda. Y eso significa ansiedad. Por eso hoy en día la prevalencia de ansiedad en la población es altísima, y más con la pandemia, obvio, pero bueno. Así que eso más o menos sería una respuesta general de eso que preguntaban. Bien, ahí está, sigo leyendo, ¿no? Perdón, me ven así muy concentrada porque estoy buscando si hay alguna pregunta que se nos queda por arriba. Dale. El manifestar que tanto hablan en Instagram sirve efecto placebo, hay una pregunta. Manifestar Mm, entre comillas, no estoy muy segura del a ver, concepto. vamos a hacer una cosa. Si hablamos del manifestar, que tiene que ver más con discursos tipo de El Secreto, Ivana Nadal, como diciendo manifestar que te va a pasar algo y te va a pasar, yo ahí psicológicamente no puedo darte ningún tipo de aval. Eso es una creencia. Entonces, manifestar, si es en ese sentido, digamos, es una creencia. Lo podés creer o no, pero no tiene asidero científico, ni mucho menos. Sí, obviamente que nuestros pensamientos repetidamente pueden construir, o no sé si construir, pero predisponer a que ciertas cosas funcionen un poco mejor o un poco peor, digamos. Es cierto que eh, muchas veces interpretamos la realidad como la pensamos, o sea, no muchas veces, sino que la interpretamos como la pensábamos, con el ánimo que tenemos en ese momento y demás. El tema es que no es que porque yo hoy conscientemente empiece a manifestar cosas voy a cambiar eso, porque estamos hablando de núcleos de pensamiento que se vienen formando toda nuestra vida. Entonces, para desarmarlos o cambiarlos por otros, requiere un gran trabajo introspectivo, terapéutico o lo que fuera. Sí, lo que podríamos decir es que eh, cuando nos aquejan muchas cosas, enunciarlo ya de por sí es importante porque ageniza eso que me está pasando, o sea, lo tira para afuera y me permite verlo enfrentado. En cambio, cuando yo no lo manifiesto, en el sentido de cuando yo no lo comunico, se queda dentro mío y ahí tiene más fuerza, digamos, es como un miedo. Cuando yo un miedo no lo nombro o no lo comparto con nadie, no lo pongo en juego en un sentido más intervenible, ese miedo es enorme, digamos, ¿no? Es gigante hasta que no lo quiero ni pensar. Entonces aparece, me domina, pero yo no me puedo escapar de él. Cuando yo un miedo empiezo a nombrarlo y a comentarlo con otras personas y veo distintas perspectivas y veo la manera de hacerle frente y otras personas me cuentan lo que les parece y no sé, y me va haciendo algún tipo de sentido, es como que ese miedo ya pierde un poco el poder. Y con muchos pensamientos pasa lo mismo, buenos o malos, digamos, ¿no? El hecho de intentar
esto de la higiene del sueño o el autocuidado muchas veces tiene que ver con tratar de generar ciertas intenciones también con las que yo voy a interpretar los sucesos, digamos. Porque, por ejemplo, pasa a veces que si yo tengo esquemas de pensamiento muy rígidos que tienen que ver con una perspectiva negativa o un sesgo de atribución negativo, por ejemplo, o sea, un sesgo de atribución significa, un sesgo de atribución negativo significaría que yo en todos los sucesos tiendo a interpretar que lo que sale mal es por culpa mía, y eso muchas veces va aparejado a pensar que lo que sale bien no es por mérito mío, sino es que es por suerte o es por casualidad o lo que fuera. Por ejemplo, si desaprobé es porque soy un boludo, porque soy insuficiente, porque no voy a poder nunca con la carrera, porque nunca voy a ser exitoso. En cambio, si me fue bien, digamos, o si aprobé, o si lo que fuera, bueno, pero era medio fácil, o tuve suerte, o no me tomaron lo que no sabía, o qué sé yo, digamos. Es como que a veces tenemos estas tendencias a las atribuciones que le damos a los hechos estar muy desbalanceadas de lo que es por ahí lo más objetivo. O sea, lo tiramos muy para un lado o tiramos muy para el otro. En cualquiera de esos dos extremos corremos el riesgo de justamente estar sesgados, ¿no? Así que eso es importante, lo de la manifestación, la importancia de construir pensamientos, y de que eso vaya acompañando, pero otras intervenciones. El pensamiento por sí solo, digamos, sin un soporte de acciones, no va. Eso también es importante. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo antes de ir a dormir se recomienda dejar las pantallas para descansar mejor o depende de cada persona eso? En realidad, todo lo que estamos hablando, y esto es un gran latiguillo de la psicología, pero es así, todo lo que estamos hablando depende de cada persona. Porque también cada persona tiene distintos tiempos en dormirse, ¿sí? O en conseguir el sueño. Hay gente que en 2 minutos está dormida profundamente y gente que no. Pero lo que sí pasa es que, por ejemplo, gente que si deja las pantallas no tiene problemas para dormirse, por ahí igual se queda toda la noche o gran parte de la noche consultando las pantallas de una forma inconducente, digamos, ¿no? O sea, pasándolo limpio. Quizás yo, por ejemplo, sé que si dejara toda oscuridad y en silencio me dormiría y no tendría problema y dormiría bien. Pero sin embargo, no sé, por naturalización o hábito, por ahí me quedo 2 horas de más despierto, con una mala postura, llenándome la cabeza de un montón de información que por ahí no va, y lo hago. Entonces, más allá de cuánto tiempo antes, que eso cada persona lo irá probando, es tomar esa determinación de decir, dejo de subestimar los efectos que este aparato o este dispositivo tienen en mí, le empiezo a dar la entidad que verdaderamente tiene y actúo en consecuencia para generar cambios que me ayuden a estar mejor. Porque si empiezo a pensar, el autocuidado también tiene que ver con esto, que es con un poco tratar de ganar más responsabilidad sobre eso de lo que nos quejamos tanto, digamos, porque muchas veces me quejo de que me pasa esto y lo otro, que me levanto y no estoy y sigo cansado, y que no pude descansar y lo que fuera, pero tampoco a veces me ocupo o no me hago el tiempo de identificar cómo modificarlo. Entonces, el autocuidado en este sentido es, dentro del grado que podemos, que el entorno nos permite y todo, para no caer en una cuestión capacitista tampoco, tratar de hacer los ajustes posibles como para decir, bueno, en pequeños grados, según mi umbral, pero bueno, pude mejorar este aspecto o voy mejorando. Y ahí va lo que decíamos del pensamiento. Entonces, si yo pude un par de días de la semana dormirme sin las pantallas y veo que eso me ayuda a dormir mejor, está bueno después acompañar y valorármelo. Pensarlo y decir, bueno, qué bueno que estuve haciendo esto, voy a tratar de seguir, digo, sin que nadie me lo venga a marcar, porque a veces también, en esta dependencia que solemos generar con el entorno, si el reconocimiento no viene de afuera, no lo gestamos nosotros. Y eso es otro de los grandes problemas. Pero bueno, eso ya sería un poco incluir otro tema. Pero en principio eso, digamos, ¿no? No sé si me estoy enredando mucho o se entiende, pero bueno, digamos, a veces son temas No, tan está amplios bien. que trato de no ser muy reduccionista, pero tampoco abrir tanto para no poder abarcarlo. Bien. A ver, Leo, si hay alguna otra pregunta por acá. ¿Qué podemos hacer como alumnos cuando pequeñas cosas nos afectan y nos hacen sentirnos menos, además de escuchar a amigos, familia, etcétera? Mm, no entiendo muy bien de dónde viene, pero como dice como alumnes, lo que sí puedo decir es esto. De hecho, yo he escrito algunas cosas sobre esto
estoy haciendo una especialización en docencia universitaria y, por ejemplo, en algunos de los trabajos es un tema que me interesa, que es cómo la institución instala una dinámica de pasivización de los estudiantes. O sea, por más de que hoy en día ciertas prácticas se han democratizado mucho y la enseñanza ya no es tan autoritaria como antes, y los estilos docentes también se van flexibilizando, sigue en muchos casos reproduciéndose una lógica de que el estudiante está por debajo del docente y que la modalidad de clase es que el docente imparte conocimiento y ese conocimiento tiene que atravesar al estudiante y ahí termina la cosa. Entonces, volviendo a esto de no podemos hacer lecturas individuales de problemáticas que son estructurales o sociales o institucionales, esto es muy importante, que es decir, ¿cómo podemos revertir esto? Primero que nada, como docentes tenemos que tratar de, en nuestras dinámicas, en nuestras planificaciones y pedagogía, generar más circulación de la palabra y más resonancia y empezar a trabajar con los aportes que hacen los estudiantes, digamos, ¿no? Darle valor a eso, no silenciar ni apagar. El gran problema es que en general las facultades o las instituciones educativas, si bien a veces discursivamente dicen que alojan las preguntas que surgen de los estudiantes, en realidad lo que hacen es ingresás y desde distintos sectores te van diciendo vos te tenés que preguntar esto. O por lo menos vamos a trabajar con estas preguntas, no con otras. Entonces, primero la estructura tiene que hacer movimientos, los docentes internamente podemos hacerlos también, por más de que eso genera mucha inseguridad en los docentes. ¿Por qué? Porque en lugar de autoridad o de ser quien tiene el poder, da mucha seguridad, digamos, ¿no? Porque es como soy la palabra incuestionable para mucha gente, y por mucho tiempo fue así. En cambio, cuando tratamos de bajar ese escalón que a veces se propone, o ese estrado, abrir más el juego, valorizar el conocimiento de los estudiantes, hacer buenas devoluciones y poder tener una educación que sea no solo significativa, sino afectivizada también, y esto tiene que ver con educación sexual integral, digamos, ¿no? Afectivizar el conocimiento, ahí estamos dando un buen paso para que los estudiantes puedan generar una posición más activa. Y como estudiantado, lo que pasa es que, ¿por qué empecé hablando de la institución y de los docentes? Porque es muy difícil como estudiante no sentir cierto miedo o temor cuando se infunde desde la institución o desde los docentes, digamos, ¿no? Cuando hay modos autoritarios, individualmente es muy complicado oponerme a eso u opinar lo que yo opino, digamos, o exteriorizar lo que yo opino. Pero quizás cuando voy sintiendo inquietudes o cuando voy registrando esto, tratar de dialectizarlo, de dialogarlo con compañeros, de plantearlo en conjunto, no por ahí tener que plantearlo individualmente y sentir que voy al muere, sino esto, digamos, ¿no? Tratar de generar prácticas que me hagan sentir con mayor seguridad y que me permitan, ya sea soles, si puedo, o con compañeros, plantear eso que a mí me parece que no se está dando bien, digamos, ¿no? Porque colectivamente es más sencillo y obviamente tiene más efectividad. Esto por un lado. Y por otro lado, así como en lo más personal, en lo más individual, bueno, digamos, ver por dónde pasan estas cuestiones de la inseguridad, qué es lo que yo siento que me falta, y tratar de dar lugar a la comprobación de los hechos, porque muchas veces yo por ahí ya estoy en el cuarto año de la carrera, ya metí un montón de finales, me ha ido generalmente bien, o no sé, digamos, siempre que he estudiado he podido cumplir, o casi siempre, y yo me sigo diciendo, no, pero no tengo capacidad, no sirvo. Entonces, ahí lo que estamos haciendo de vuelta es este sesgo de atribución tan sesgado, valga la redundancia, que me impide ver la experiencia. Entonces, también, esto de a veces, que yo mencionaba, de ajenizar eso que me preocupa, o que tengo construido como un pensamiento súper automático, ayuda, y acá entra lo que a veces tratamos de decir, por ejemplo, de cuando hagas una lectura de los hechos que en general te producen malestar, o te hacen autocastigarte, o te enojan con vos mismo, en vez de posicionarte como una persona que se está retando a sí misma, trata de posicionarte como si te lo estuviera contando una amiga, o alguien que vos querés mucho, alguien a quien vos no le dirías palabras hirientes, alguien de quien vos más o menos conocés el recorrido, de quien vos sabés por dónde viene, lo que le han costado las cosas, las inseguridades que tiene y cómo a pesar de eso continúa. Por eso es tan importante esto, y muy poco lo hacemos, que es, cuando yo me tengo que juzgar, digo, si yo ya vengo arrastrando malestares que provienen de lo externo, ya sea del mundo, ya sea del contexto, ya sea del trabajo, de lo que fuera,
a mí ya no me hace falta tirarme más mierda, ya tengo suficiente, por algo me siento mal, o por algo tengo tanta tendencia a sentirme mal. Lo que me hace falta es que alguien me pueda tender una mano. Y para no caer en esta dependencia de terceros, yo puedo empezar a tratar de ser alguien que se tiende una mano a sí mismo, digamos, ¿no? Que muchas veces lo tenemos completamente descartado, pero es fundamental, digamos, porque si no, yo siempre quedo a la expectativa de los demás, termino idealizando a los demás, y entonces termino siendo constantemente decepcionado por los demás, cosa que también es una problemática de la época, digamos, ¿no? En vínculos tan idealizados, la constante decepción, frustración y lo que fuera, pero pasando en limpio, digamos, ¿no? El trabajo conmigo es este, tratar de todo eso que yo normalmente me cagaría pedo y me trataría recontra mal, pensar, che, pero yo sé de dónde viene la cosa, yo sé lo que representa esto para mí, yo sé que no me sirve y no me hace bien tratarme de esta manera, entonces voy a tratar de pensar como si me lo estuviera contando, no sé, tal persona, a ver qué le diría. Y esto es algo medio teatral, pero en la psicología muchas veces hay intervenciones que se basan en esto de decir, bueno, voy a tratar de actuar un poco distinto a veces. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto, estamos hablando de sesgos, problemáticas o cuestionamientos, y que tienden a reproducirse cada vez. O sea, cada vez que yo tenga la posibilidad de darle lugar a mis inseguridades y hacerme mierda, lo voy a hacer. No conscientemente, obvio, automáticamente. Entonces, como eso desde el pensamiento está seteado para repetirse hasta siempre, a veces los movimientos tienen que ser desde la acción, digamos, es decir, hago un movimiento de verdad, que dé vuelta al tablero, que me haga mover a un casillero distinto que el de siempre. Y eso en muchos casos es un buen puntapié para poder empezar a, eh, nada, salir de ese loop infinito en el cual, como yo lo mencioné en una publicación hace poco, aparece la autoexigencia como norma, la culpa sistemática porque no puedo cumplir con todo, y el autocastigo después de eso, digamos, ¿no? O sea, me estoy autocastigando a mí porque el mundo es un desastre y no se puede hacer un montón de cosas que estarían geniales. Digamos, es como si nos quedamos en esa, sonamos, y si tratamos de modificar algunas cuestiones, bueno, podemos respirar un poco más. Alguna bocanada, tampoco nos vamos a escapar del sistema, pero bueno, ¿no? Eso pienso yo. Y está buenísimo y ahí veía los Hablo mucho, lo comentarios y sé, la verdad que... disculpen, pero bueno, me No, gusta no, esto, está hablar de esto. perfecto. Que está todos los comentarios re positivos y diciendo que como re agradecen escuchar estas palabras porque es realmente la situación de un montón de gente. Y bueno, ahí está tratando de ver los comentarios, Instagram me anda medio mal. Tal cual, como diciendo que claro, eso es lo que les pasa a ellos. Qué bueno saber esto y que te lo diga otro, gracias, qué importante lo que estamos charlando. Cuánta verdad en tus palabras. Sería bueno que los docentes universitarios puedan aplicarlo. Sí, bueno, estamos todos muy de acuerdo. Se Bueno, me corta un seguimos. poquito, no sé si es que me anda mal internet a mí o se te corta a vos. Yo veo un poquito trabado cada un par de segundos que se traba un poquito. No sé si ahí en los comentarios quieren ir poniendo si está bien ¿Me escuchás o... ahí o no me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás ahí? Sí, 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 te Ah, listo. escucho. Eh, yo ahí te escucho también. Bien, a veces por ahí medio que se Así va. que por ahora Se escucha continuamos. bien, dicen. Había quedado sin decir, Bien, dale. bueno, porque también esto es importante. En psicología de la Gestalt, por ejemplo, que es una psicología basada en el humanismo y en el existencialismo. ¿Me escuchás? Ahí se trabó. Bueno, cualquier cosa me avisan. Eh, en una corriente psicológica que es la Gestalt, que viene del humanismo y del existencialismo, filosóficamente, uno de los principios que se tiene en cuenta es eh, la ley de cierre. A ver, voy a desactivar. Vamos a ver si se mejora un poquito la conexión.
Tenemos que se pueda recuperar la señal. Y parece que es la conexión de Bruno. Bueno, supongo que ahora volverá a sumarse a la charla. Para mí está todo buenísimo lo que estaba diciendo. Vemos si se vuelve a sumar. Qué buena que está a hablar de estos temas, porque por lo que veo en los comentarios a todos les está sirviendo un montón. Ahora tenemos a Bruno. La importancia de estos temas para hablar. Ahí está. Ahí ¿Me estamos. escuchás? Perfecto ahora. Bueno, ahí puse los datos, disculpen, pero No hay problema. ahí va. ¿Qué te iba a decir? Quería cerrar una idea justamente y hacía mención de esto, ¿no? Es una idea que, contextualizándola, porque a veces se habla mucho de decir, bueno, la psicología dice que no hay disciplina más amplia, pienso yo, que la psicología, o sea, es la disciplina más amplia y más abierta de la historia, para bien y para mal. Pero específicamente lo que quería mencionar era que hay un concepto o una ley o un principio que proviene de una corriente psicológica que se llama Gestalt, que proviene filosóficamente del existencialismo y el humanismo, que tiene que ver con la ley de cierre y se relaciona con lo que veníamos hablando. Lo que dice es que en realidad las personas, por así decirlo, cuando vamos viviendo, es una psicología que se basa mucho en la percepción, digamos, ¿no? En cómo percibimos y organizamos el espacio. Entonces se focaliza en eso. Entonces dice, a medida que nos van apareciendo problemáticas, situaciones y demás, se abren ventanitas en nuestra cabeza. Entonces vamos teniendo distintas ventanas abiertas, ¿no? Como cuando abrís el ordenador, digamos, y tenés, no sé, el Google Chrome, y tenés 50.000 pestañas. Obviamente, si vos tenés 50.000 pestañas, digamos, tenés todo eso abierto y no le podés ir dando cierre a las distintas situaciones, menos te podés ir concentrando en las demás cosas, porque por más de que mucha gente piensa que la atención dividida es posible, hay muchos debates en cuanto a eso, pero en general la atención dividida no es que vos podés atender a dos o más estímulos al mismo tiempo, sino que tu atención se reparte, o sea que pierde calidad, entre comillas. ¿A qué me refiero con esto? Que yo lo relacioné con que quería cerrar un tema, justamente con esto. Si vivimos en un mundo o habitamos entornos que están constantemente con multiplicidad de estímulos encendidos, invitantes, ofreciéndose de ser consultados, lo más probable es que nuestra atención esté en cualquier lado. Por eso hay muchas personas, y por eso me parece súper importante hablar esto, porque lo que me había quedado por decir era la situación del estudio, ¿no? Cómo armar un poco el ambiente para el estudio. Mucha gente, cuando les preguntás cómo le va con el estudio, te dice, no me puedo concentrar, tengo dificultades para la atención. Y no siempre eso está diagnosticado, digamos, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos no lo está. Es como un autodiagnóstico, gran problemática de estos tiempos. Pero más allá de eso, ahora, una pregunta interesante es, ahora, ¿vos cómo preparás tu ambiente para el estudio? ¿Cómo te ayudás a no tener distracciones? ¿Cómo te ayudás a no desconcentrarte? Y no, yo me siento a estudiar y trato de estudiar al fallo, digamos, ¿no? Toda la cantidad de horas que pueda. Igual cada tanto voy mirando el celular, lo tengo ahí a mano, entonces por ahí me llega una notificación, descanso un poquito con eso, después me pongo una música, me voy, me preparo el mate, pero no puedo tener continuidad, no puedo leer dos párrafos, no puedo. Entonces, volviendo a esto de cómo te ayudas a no tener tantas distracciones, yo te diría, ¿por qué no planificás el momento del estudio? ¿En qué sentido? En varios sentidos. Primero que nada, no te sientes a estudiar todas las horas que puedas. Eso es una locura, digamos, ¿no? Me siento a estudiar todas las horas que pueda. Y hay gente que por ahí arranca a las 9 de la mañana a estudiar y termina a las 10 de la noche. Por ahí días clave, pero quiero decir, ahora, cuantitativamente, ¿cuánto llegan a estudiar o cuál es la calidad de ese estudio? Bastante precaria, digamos, ¿no? Porque por ahí de esas 8 horas en total que estuvo ocupando su tiempo para estudiar, así como, no sé, 2 o 3 horas habrán sido mirar el papel intentando que pase algo que no sucede, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Obviamente esto para cada persona funcionará distinto, pero condiciones propicias para estudiar, primero, planificar horarios, ver cuáles son los mejores momentos del día para mí para estudiar, los momentos en los que mejor incorporo el conocimiento y demás, eso por un lado. Por otro lado,
tratar de poner intervalos de estudio, cosa que muchos y muchas ya lo sabemos, pero no lo implementamos, no sé, porque nos da paja, pero funciona tanto, digamos. Intervalos para cada persona son distintos, suelen ser, qué sé yo, 30 o 40 minutos de estudio y 15 o 20 minutos de descanso, lo que fuera, pero ahí solucionás distintas cuestiones. Primero, te pones un plazo de cuánto vas a estudiar, ya sea en horas o ya sea en cantidad de texto, pero no es algo indeterminado. Por otro lado, te planteas esos intervalos y lo que estás haciendo es incorporar el ocio al estudio, digamos, ¿no? Te estás haciendo cargo de que hay momentos en los que necesitas ocio o recreación. Porque si no, como naturalizamos tanto el uso del teléfono celular y subestimamos tanto los efectos que este tiene en nuestra atención y concentración, lo tenemos ahí prendido, digamos, ¿no? Es como que somos cyborg, de los cuales el celular es una parte más de la mano. Entonces, ¿cuáles son buenas intervenciones en este sentido? Si yo voy a plantearme estos intervalos de estudio, esos 30, 40 minutos que leo, el celular no lo toco. De última me tendré que distraer con el blanco del techo. Eso también es importante. Tratar dentro de lo posible que el espacio material en el que estoy estudiando no tenga muchos distractores, digamos, ¿no? La tele prendida o alguien dando vueltas por ahí o lo que fuera. Obviamente acá estamos hablando de condiciones ideales, porque no todas las personas tienen un lugar para estudiar, ¿sí? Pero dentro de lo posible, o mejor dicho, en grados posibles, tratar de que sea lo menos distractor, ¿sí? En el grado que yo pueda en cada caso. Entonces, por lo menos ahí ya tengo plazos de estudio, ya tengo intervalos de estudio, ya tengo momentos en los cuales sé que no voy a tener un gran distractor como es el celular a mano, y eso me puede llegar a ayudar a concentrarme mejor. Eso creo que tendría que ser la base de cualquier proceso de intentar generar mejores hábitos de estudio. Eh, pero esto, incorporar el descanso y el ocio a lo rutinario, haga lo que haga, es importante. Porque muchas veces esto, digamos, por esta misma lógica de la productividad que hablábamos, es como eso, queremos pretender que podemos producir todo el tiempo, o que 2 o 3 días antes del parcial podemos estar las 24 horas estudiando, y eso es imposible, y no está bien, y no funciona, y es contraproducente, digamos, ¿no? Y es lo que después obviamente me lleva a dormir terriblemente mal. Entonces, el ocio es necesario para la vida, y es algo que ayuda a que nuestro rendimiento sea mejor, porque todo lo que tiene que ver con la monotonía y con la repetición ahoga y abruma y hace que funcionemos peor. Entonces, hasta que no nos hagamos cargo de esto, probablemente vivamos pretendiendo ser máquinas, que obviamente, y por suerte, nunca podremos ser, pero bueno, digamos, ¿no? Vivir tratando de serlas es lo suficientemente malo como para repensarlo y tratar de hacer algo distinto. Así que eso me parece súper importante. Sí, bien, totalmente. Es re importante. O sea, yo pensaba también, ya esta última semana de parciales, que yo estaba desde que me levantaba hasta que me acostaba con la computadora, por ahí así con momentos de ocio, qué sé yo, pero lo que sí intenté es, por ejemplo, dormir bien. Trataba de dormir por lo menos 8 horas, como para tener un buen descanso y a la mañana arrancar, pero bien, despejada, descansada. Pero bueno, igual tampoco es lo mejor estar literalmente todo el día con la compu porque el brazo matado de la mala posición, por ejemplo, o los ojos también al final del día, tenía la vista recansada, no podía hacer nada más. Entonces, como que son diferentes cosas que hay que ir teniendo en cuenta para mejorar en todo lo que es el ambiente y el momento de estudio. Totalmente. Yo me río porque a veces llega a consulta de una manera tan naturalizada algunas de estas cosas que después nos terminamos riendo con los consultantes. Porque es, por ejemplo, el otro día una chica me decía, tengo 30 años y no puede ser el dolor de espalda que tengo. Y yo le digo, ¿cómo estudias? Y no, me la paso sentada, acostada, ¿haces algún ejercicio? O por lo menos caminás, te movés de la cama. No, últimamente entre el trabajo, el estudio y todo, hay días que me los paso totalmente quieta. Y la postura, por lo menos sos consciente de la postura en distintos momentos del día, no. Entonces yo le digo, ¿cómo puede ser que no te duela la espalda, digamos? Eso sería lo raro, no que te duela. Y se ríen, pero claro, es verdad. Digo, tiene que ver con lo que decíamos de dar por hecho que el cuerpo va a responder y llevarlo al máximo, ¿no? Gran error, y la mente también. Tenemos dolencias naturalizadas que se desprenden de no prestarnos atención, digamos. Es como, me duele la vista, me duele la cabeza.
¿cuántas horas estuviste expuesta a una pantalla, a una luz que es terrible? Ah, y bueno, y entonces no será por eso. Me duele el cuello. Y antes de dormir, ¿qué hiciste? No, me quedé 2 horas así acostado mirando Instagram. Y bueno, sí te va a doler el cuello, te va a doler la mano, digo. ¿Y trataste de hacer algún tipo de estiramiento, no sé, algún reconocimiento del cuerpo? No, no soy mucho del ejercicio. Bueno, pero aunque sea algo, digamos, ¿no? Sentir los músculos, no sé. Entonces, eh, nos olvidamos mucho de nosotros mismos. Eso nos pasa todo el tiempo y nos pasa factura después, obviamente. El tema es identificar Mm. dónde hacer los movimientos. En cada quien será distinto, pero muchas cosas son transversales. Esto de las posturas y los dolores es transversal, pienso yo, o veo. Sí, también algo relacionado con esto y que vi en uno de los comentarios una pregunta, el tema de que estamos en un mismo espacio físico con las cosas del trabajo, las cosas del estudio y también donde descansamos o donde comemos, eso que es re complicado y que la mente también le afecta. Totalmente. Como decíamos, no todas las personas quizás tienen la posibilidad de tener ni siquiera más de un cuarto en su casa o más de un cuarto propio. Pero sí, a veces está bueno esto de decir, no tengo montado todo el día la compu con el teclado y todo así listo como para estudiar todo el tiempo o para trabajar todo el tiempo. Por ahí en los momentos en los que no lo tengo que usar, lo guardo, lo cierro, lo corro, digamos, ¿no? Y mismo con esto de que nos pasaba más en la cuarentena estricta, con esto de estar todo el día en pijama, digamos, ¿no? Hay como acciones que nuestro cuerpo necesita para ir, son aprendizajes, esto es bien desde la conducta, digamos, ¿no? Son aprendizajes. Entonces, hay motivaciones y movimientos que en la rutina ordinaria quizás nos ayudan a atravesar los distintos espacios, porque cada cual tiene sus características, pero que cuando están todos condensados en los mismos lugares, llevan a la monotonía y llevan a la desmotivación. Entonces, como yo percibo que todo es igual, todo pierde sentido, digamos, ¿no? Entonces ya levantarme de la cama es medio paja, y además hay gente hasta que le da más paja, eh, o le generó más paja ir al trabajo virtualmente que cuando iba al trabajo presencialmente, porque por ahí eso me implicaba levantarme, desayunar, vestirme, tomar aire. No digo en todos los casos, pero ha pasado, digo. Entonces, sin dudas que cómo armamos los ambientes o el propio ambiente en el que estamos, lo contextual influye en nuestras conductas. Eso es así, innegablemente, desde cualquier perspectiva psicológica que lo veas. Pero bueno, digamos, ¿no? Así que sí, coincido con eso, súper importante. Bien. Creo que abordamos casi todos o todos los temas que habíamos estado hablando previamente, las preguntas y todo. Hubo una pregunta en el formulario que completaron que no era una pregunta, en realidad era una afirmación que decía, todo es una inquietud. Y me llamó la atención porque es como más una pregunta por ahí filosófica, pero como diciendo que preguntas las hay sobre todo y todos estos Ujú. temas, ¿no? De cuidarse y por ahí empezar de lo más básico, cómo cuidarnos o por qué. Y bueno, es algo que igual estuvimos hablando en toda esta charla. Em, Otra pregunta también es em, cómo vencer al insomnio, que igual también lo estuvimos hablando, que decía que se incrementó mucho en la cuarentena durante el año pasado. Ujú. Em, Estoy viendo Sí, también si hay alguna pregunta por acá. ¿Cómo? respecto a esto del insomnio, brevemente, más allá de lo que Sí. ya dijimos, hay personas que por ahí presentan cuadros de insomnio, que por ahí ni con meditación ni con muchas otras cosas remite, y o bien hay muchos tratamientos que por ahí son más herbales o sí, esto, de hierbas o lo que fuera que pueden ayudar. También, acá ya entraríamos a otro tema, pero que tiene que ver con el autocuidado. La consulta médica, si yo tengo la suficiente capacidad o puedo prestar atención a que esa persona con la que me encuentro, ese profesional con el que me encuentro, es humano y tiene un criterio piola, es parte del autocuidado, muchas veces por el propio prejuicio que hay sobre consultar, por ejemplo, a un psiquiatra o un médico, porque tengo insomnio, porque tengo ansiedad o lo que fuera, hace que mucha gente se pierda, eh, qué sé yo, intervenciones que pueden ayudar en ese síntoma con bastante celeridad, sobre todo en el insomnio, digamos. En el insomnio te podría decir que el costo-beneficio de medicación
o de tomar medicación para el insomnio en casos en los que ninguna de las otras cosas ha funcionado, obviamente, es muy alto, digamos, o sea, realmente soluciona momentáneamente el problema y después cuando se genera un mejor hábito de sueño, ya no se tiene que tomar más. Después con otras problemáticas, obviamente, lo fundamental es el acompañamiento terapéutico más allá de la intervención farmacológica, pero eso entra en los autocuidados también. Mucha gente que, ya sea al médico, o al psiquiatra, o a otros tipos de médicos, o a terapia, no asiste o no consulta, no porque no tenga la posibilidad solamente, sino porque es esto, nos acostumbramos a dejarnos estar, o porque no tengo tiempo, o porque de vuelta, digamos, todo lo que involucre un cuidado de mí, me parece que va un poco después de otras obligaciones que tengo, ¿no? Entonces, queda para adelante, queda para adelante, queda para adelante, y bueno, eso de vuelta nos genera complicaciones a largo plazo. Entonces, como vos decías, bueno, ¿cómo esto de empezar a cuidarse? Registrarse más, intentar registrarse más, llevar, qué sé yo, un cierto registro escrito, o donde yo pueda decir, bueno, en la semana me sentí de esta manera, me aquejó esto, me dolió esto, me preocupó tal cosa, y cómo lo puedo empezar a modificar, o con quién puedo hablar sobre esto, no sé, digamos, esas cuestiones, como prestarnos más atención. Suena obvio, pero vivimos en un mundo con tantas distracciones que, volviendo a esto de lo que nos invita, yo uso mucho esto de la invitación, pero nos invita constantemente a olvidarnos de nosotros mismos, de que somos un cuerpo, de que somos una persona, de que somos el vínculo de alguien, el vínculo con nosotros mismos. Es como que siempre estamos lanzados y lanzadas hacia el afuera, hacia el trabajo, hacia el estudio, hacia las obligaciones, y tenemos muy poco tiempo para estar con nosotros. De hecho, nos solemos escapar de nosotros, tenemos muchísimo miedo al encuentro con uno mismo, nos aterra, digamos, y eso en la cuarentena ha aparecido también. La idea de la soledad como algo necesariamente malo, la idea de la soledad como un fracaso, la idea de estoy sole porque nadie me quiere, y la idea de que si estoy sole, mi rol tiene que ser sufrir. No puedo ser una persona que está sola y está bien, y que descubre cosas, y que tiene actividades, y que nadie le rompe las pelotas. No, no, no. Tengo que actuar esta soledad de la cual de alguna u otra manera me quiero escapar. Entonces, tenemos distintas opciones en la vida, esto es más existencialista, que no son opciones tan conscientes ni tan voluntarias, pero al menos en este sentido, en cuanto a lo de los autocuidados y la relación con uno mismo, una de las opciones es aprovechar todos los ofrecimientos que el mundo nos hace para distraernos y olvidarnos de todo lo que nos pasa, y después por momentos quejarnos de eso que nos sucede, y otra opción es tratar de prestar un poco más atención y alternar entre los momentos en los que de verdad me quiero distraer y los momentos en los que me quiero tratar de bancar esas preguntas que me surgen y esas angustias, y bueno, y tratar de darles otro cauce, ¿no? Creo que si bien las dos maneras son dentro de este mismo sistema, una de ellas por lo menos les negocia algunas cosas, digamos, ¿no? No acepta incondicionalmente lo que se nos impone. Y eso para la salud mental es fantástico, digamos, ¿no? Así que más o menos eso diría de esto que decías de cómo empezar a cuidarse y toda esa situación. Buenísimo. Yo creo que nos queda poco tiempo, si no me equivoco, es de una hora el vivo de Instagram. Hay un par de preguntas más. Una que me gusta mucho que es, dice, algo que provoca esto también es el tema de la procrastinación. ¿Cómo se puede cortar con ese hábito también? Me parece muy importante porque yo sufro mucho de procrastinar en todo, básicamente. Eh, para cerrar, digamos, con esto, si nos queda un poquito más de tiempo. Dale. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos eh, o a mí me resuena con esto, ¿no? De decir, sufrimos mucho, padecemos mucho la procrastinación, pero ¿qué intentos hemos hecho de cortar con eso? De verdad. O cuánto nos encuentra eso en una queja, pero que igual supone una comodidad. Digamos, ¿cuánto prefiero yo procrastinar y quejarme que hacer los movimientos que yo sé que implicaría dejar de procrastinar? Entonces, ¿de dónde surge la procrastinación? Como vivimos en esta etapa de la sobreadaptación, de la productividad y de la superexigencia, nos llenamos constantemente de tareas y las superponemos o las yuxtaponemos, y obviamente son humanamente muy difíciles de cumplimentar todas. Entonces, en lugar de yo tomar el acto responsable de gestionar esas actividades o planificarlas mejor o ponerles términos, digamos, ¿no? Como de ir pudiendo en cada actividad en la que yo estoy inmerso, tratar de situarme en el aquí y ahora, en realidad es como que la temporalidad en la que vivimos es todo el tiempo todo.
digamos, ¿no? Yo estoy cocinando y estoy pensando que tengo que hacer la tarea. Estoy haciendo la tarea y estoy pensando que el fin de semana quiero hacer tal cosa. Estoy trabajando y pienso que estoy atrasado o atrasada con tal otra. Entonces, si estamos en esa temporalidad, la procrastinación, yo te diría que más que algo que padecemos, es un mecanismo adaptativo que tenemos. Es nuestra cabeza diciéndonos, mirá, si vos tuvieras que poder cumplir con todo lo que vos te estás pensando que tenés que cumplir, vas a estallar. Entonces, digamos, como que adaptativamente te vamos a permitir hacer foco en alguna cosa y en otra tu atención va a quedar más como lejana. Yo creo que el problema sí no es la procrastinación, es todo lo previo, digamos, es por qué una de nuestras respuestas más adaptativas tiene que ser la procrastinación. Porque esto lo sabemos en psicología, lo adaptativo no necesariamente es bueno ni funcional, es lo mejor que puede hacer nuestra cabeza en el entorno que tenemos y con las herramientas que tenemos. Entonces, siendo más concreto, ¿qué estoy procrastinando? Por un lado, ¿en función de qué? Digamos, eso que no, digamos, respecto de eso que no hago, ¿qué sí hago? Nada, o me dedico más a hacer otras cosas, o digamos, ¿qué planificación me propuse para llegar a cumplir con eso que supuestamente estoy dejando pasar? Quiero decir, por ejemplo, no sé, estoy procrastinando, ¿con qué procrastino? Con el parcial. Ahora, si yo hace un mes que sé que voy a tener el parcial, ¿cuándo me propuse empezar a estudiar? ¿Cuándo me propuse empezar a planificar? O al final o lo que fuera, digamos. ¿Cómo me ayudé yo a llegar más progresivamente tranquila o tranquilo ahí, como para que después en mi cabeza no sea algo tan inabarcable? Porque la procrastinación también tiene que ver con eso. Es como decir, en lugar de yo, en el día a día, tengo una cierta planificación que me permite ir acercándome un pasito a un objetivo claro, yo dejo pasar, dejo pasar, dejo pasar, y cuando faltan 2 días, es literalmente imposible abarcar eso que tengo que hacer. Entonces, ya está todo perdido para mi cabeza, ¿no? Entonces ahí Sí, tengo dos totalmente. opciones. O de una forma maníaca me sobrepongo y estudio 38 horas por día y la salvo, pero después quedo una semana agotada y ya me atrasé con la otra materia porque no me pude poner, porque mi cabeza quedó estallada. O trato de esto, organizarme, planificar, pues me parece importante deslizar esta idea para dar un cierre, ¿no? Eh, Todo lo que tiene que ver con la preocupación, llamémosle la ansiedad sin hablar del trastorno, ¿no? La ansiedad más como sentimiento más constante tiene que ver con la incertidumbre, digamos, ¿no? Se desprende de la incertidumbre y con la sensación de que yo tengo un bajo control sobre los sucesos y elementos del mundo. Cuando yo pienso que tengo bajo control sobre lo que sucede, o sea que no puedo intervenir muy activamente y siento que se me impone, la ansiedad, la procrastinación, la preocupación y demás son respuestas automáticas, digamos, no puede pasar otra cosa que eso. Entonces, cuando yo empiezo a ver mi realidad, planificar mejor los espacios que ocupo, los escenarios de los que soy parte, las actividades que incorporo y demás a mi vida, más conscientemente, y las puedo ordenar planificadamente, eso según como cada quien prefiera planificar, yo puedo empezar a ocuparme de una cosa a la vez y empezar a esto de el aquí y ahora, ¿no? Es decir, estoy estudiando, entonces yo ya sé que este es mi horario de estudio. Estoy cocinando, voy a tratar de preocuparme por el corte que estoy haciendo a la comida, por la cocción que estoy haciendo, por los aromas que siento. Voy a tratar de mantener mi cabeza ahí. Pero para yo poder hacer eso tengo que estar seguro de que tengo planificado el día. O me va a ayudar mucho tener planificado el día. Una planificación flexible, ¿sí? No tiene que ser, me armo un cronograma con alarmas en las cuales, viste, es como el servicio militar. No, con la flexibilidad que cada quien prefiera. Pero si dejo todo librado al azar, y ese todo son 1 millón de cosas súper complejas, mi cabeza no va a poder. ¿No? O sea, es muy probable que me pase por arriba. Entonces, si yo dejo que el destino deje de ser tan azaroso y me hago cargo de las decisiones que voy tomando y trato de ser más consciente en los movimientos que hago o los que no, y ahí probablemente yo pueda estar un poquito más tranquilo y surfear esa ola un poquito más holgade que si empiezo a poner cosas en la repisa y no me doy cuenta que estoy poniendo más peso de que la repisa puede soportar y después me quejo de que se me cayó todo arriba, digamos, ¿no? Un poco funcionaría así la Colapso. cosa, ¿no? No sé si se entendió, pero bueno, Total. más o menos por ahí va la Sí, cosa, por ahí va a no, ir. re. No te quería cortar, pasa que se va a cortar el vivo. No, no soy yo, va a ser el Sí. vivo el que se va a cortar. No, está buenísimo también igual para hacerle un cierre a todo lo que estuvimos hablando.
Estuve leyendo más o menos los comentarios ahí, a todos nos encantó. Realmente muy bueno este vivo. Muchísimas gracias en nombre de ASAP, en nombre de todos los que formamos parte. Bueno, gracias de mi parte también, porque yo te vengo siguiendo hace un montón y es como re loco estar acá hablando con vos. Pero es muy importante y muy interesante todo lo que tenés para decir. Vayan a su perfil, que tiene un montón de publicaciones de estos temas y un montón de temas de género que están buenísimos. Así que muchas gracias. Probablemente te contactemos en un futuro para hacer otro tipo de charlas, porque nada, nos reinteresa tu forma de ver las cosas. A todo el mundo le encantó, así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a vos, justo ahí estaba leyendo algunos comentarios, gracias. Eh, y fundamentalmente esto, gracias por hablar de salud mental, que es tan importante, porque a veces se habla mucho, pero desde discursos medio eh, confusos o muy alineados a este sistema que criticamos, entonces hablar de salud mental, pero de una perspectiva crítica, ¿sí? Y me parece fundamental. Así que gracias, me encantó, y bueno. Cuando quieran, seguiremos por aquí. Buenísimo, obvio, seguimos en contacto. Les digo a todos que va a quedar guardado el vivo, así que después lo vamos a subir también seguramente a YouTube, lo vamos a compartir y todo, así que lo pueden volver a ver. Y el ciclo este sigue dentro de 2 semanas, vamos a seguir tratando igual temas de estudiantes bueno, todo lo que nos sucede del estrés, la ansiedad y todos esos temas de salud mental. Así que bueno, los esperamos próximamente. Muchas gracias Bruno otra vez y bueno, nos estaremos viendo. Besitos. Chau. Chao, hasta luego.